¿Soy yo solamente o no escucho? No escucho nada tampoco, iba a preguntar lo mismo. No, no, disculpe, disculpe, Ah, disculpe, sí, sí. sí, no, Oh, no se oye ya. nada. Estaba mute. Vaya. Sí, perdón, sí, excúsenos, yo pensaba que... No, no. Bueno, entonces vamos a ver que la HIPAA habla de los derechos de los pacientes y también vamos a ver lo que son las áreas que protege la HIPAA, ¿verdad? El derecho del paciente, discutiendo las mayores cosas, lo que se conoce como Bill of Rights, es lo que se llama la Carta del Derecho del Paciente. Entonces, legalmente lo definen los estados o las instituciones, que podrían ser hospitales, como los derechos son protegidos, ¿verdad? Este es básicamente es un derecho del consumidor, ya que el paciente como consumidor tiene un derecho y también responsabilidades, ¿verdad? Y eso se maneja de esa manera. Es un documento que se hizo para mejorar la confianza de los pacientes en el sistema de cuidado de la salud, en donde no había antes una definición bien exacta de sus derechos y responsabilidades del paciente, ¿verdad? Entonces ahora los profesionales médicos, las instituciones de cuidado de la salud, también los planes de seguro, ya entienden bien lo que son los derechos de los pacientes. Entonces, si bien es cierto, son universales, pueden variar de estado a estado. Entonces, el asistente médico y cualquier empleado que esté en el campo de la salud debe de saber proteger los derechos de los pacientes, ¿verdad? Ya que ahora el paciente, además de tener derechos, se le da también una participación muy activa en su cuidado de la salud. Entonces, eh, hay que estar siempre atentos a protegerle ese derecho a los pacientes. Cuando uno entra a una clínica, siempre en algunas clínicas tienen pegado yo le puse un genérico, ¿verdad? Este es un genérico, como cualquier clínica en los Estados Unidos. Ellos lo ponen en las paredes para que estén a disposición de que se puedan leer, pero también le dan una copia a los usuarios escrita, impresa, y el paciente firma de recibido. En esa carta de derechos y práctica de la privacidad, se le informa a los pacientes cómo se puede usar su información. Si ustedes pueden ver, se ve que se puede usar para tratamiento, para pagos y para opciones de cuidado de la salud. También se le informa cómo se podría usar la información personal de él o de ella, aunque no exista consentimiento informado previo, que podría ser en situaciones que la ley así lo requiera por orden de juez. Un paciente que pierde su libertad, ¿verdad? Que ya es un privado de libertad, que puede ir a prisión, pierde derechos, o enfermedades que son del interés público, ¿verdad? Como puede ser una enfermedad que bajo la vigilancia epidemiológica se tiene que reportar, quiera o no el paciente, ¿verdad? Ahí no hay opción. Luego ahí pueden ver también ustedes a la derecha, en la parte inferior, los derechos de los pacientes. Ahí son bien específicos en cuanto a qué tiene derecho cada paciente. Entre ellos está recibir una copia de su información, restringir el acceso a su información, tiene derecho a pedir una comunicación de forma confidencial a su escoge, si quiere que sea por texto, en teléfono, por llamada telefónica, por correo electrónico, que llegue así con correo convencional en papel a su casa. También tiene derecho a que le corrijan información si él encuentra que está incorrecta en su expediente. Puede también sugerirlo y pedir que se la cambie. Esta nota de privacidad que ahí están ustedes, ven, uno pone su nombre, la fecha de nacimiento, lee lo que está ahí contenido, firma, fecha, y ya queda en el expediente del paciente. Ahora bien, vamos a ver también que el cuidado de la salud es compartido. En cuanto a los hospitales y clínicas, está una guía que tanto el paciente como los doctores que están involucrados en esta relación deben de conocerla, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente en hospitales o clínicas, pero más que todo en hospitales, que es un poquito más extenso la cantidad de derechos que ahí tiene y que tiene que ser consistente con la ley,
Por ejemplo, dice que el paciente tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación. ¿Y esto qué es? Aquí están hablando, por ejemplo, sin discriminación a la raza, al color de la piel, a la religión de una persona, su género, su origen nacional, si tiene o no disability, o cuál es la fuente de su pago de la atención. También tiene derecho a conocer el nombre y la posición de su doctor. Tiene derecho a recibir información completa para que de forma voluntaria firme un consentimiento informado. Tiene derecho también a decir si quiere o no resucitación. En muchos expedientes que ustedes van a ver están las letras DNR, que significa Do Not Resuscitate, y hay que ponerle atención a eso, ¿verdad? Si un paciente ha dicho que no quiere que lo resuciten, aunque haga un paro, no se le da maniobras de resucitación, porque si se le da y realmente lo revierten, ya sería una demanda, ¿verdad? Al hospital y al que hizo eso también. Siempre hay que estar atento de poner, hay gente que pone hasta sobre la cama, pone como un pedacito de información ahí, ponen DNR, Do Not Resuscitate, en el caso de que esa persona haga un paro. Ellos siempre llaman a código, ¿verdad? Ellos pueden decir código azul en los parlantes, pero llegan ahí solo a pararse, ¿verdad? No, porque dice Do Not Resuscitate. Ya dan el tiempo necesario porque la persona no va a revertirse de forma espontánea y ya el médico da la hora de defunción, ¿verdad? Hay que poner atención a eso. El paciente tiene derecho a decir Do Not Resuscitate. También tiene derecho a decir no a un tratamiento, a un examen físico, a que se le trate con confidencialidad su visita a un hospital. Los pacientes también pueden requerir que el hospital no dé información de ellos vía teléfono. Puede ser que alguien se entere por segundas personas que una persona está ingresada en un hospital y llame, ¿verdad? Y decir, mire, me llamo tal, soy la hermana o soy compañero de trabajo de la señora, y el nombre es correcto, el nombre de la señora. Y me dijeron que está ingresada ahí en el 3er nivel porque llegó con una enfermedad el día de ayer y está ya, quería ver si me pasan la habitación porque la quiero saludar. Si la persona ha puesto restricción de que está ahí, probablemente la enfermera va a encontrar un asterisco en el nombre y quiere decir que esa persona ni existe ahí, ¿verdad? Aunque esté ahí, ella tiene que decir, no, esta persona no la veo en mi lista, no aparece. Porque es un derecho del paciente, ¿verdad? La confidencialidad en cuanto al cuidado de su salud. También otra cosa dijimos, recibir copia de su expediente sin cargo, lo ideal, ¿verdad? Pero si tiene que dar una cantidad por una copia de su expediente, tiene que ser un valor razonable de mercado. Si una copia vale 5 centavos, ahí se la van a dar en 5 centavos. No le van a decir, oh, la copia del expediente aquí vale $20. Y son solamente como 10 hojas. Entonces, tiene que ser todo al alcance del mercado, ¿verdad? También puede quejarse sin miedo a que va a haber represalias. También tiene derecho a pedir tratamiento de dolor y medidas de dolor, ¿verdad? Que involucren manejos de dolor. Requerir también información sobre la donación de órganos o tejidos. Una persona puede decir, si yo fallezco, puedo donar mis órganos a quien le puedan servir, ¿verdad? Y ese es un derecho. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, la persona lo puede hacer antes, con mucho tiempo de anticipación. Puede expresar su deseo en caso de enfermedad terminal o un accidente del cual después ya no pueda expresar su deseo. Ya el deseo está escrito y se llama una directiva avanzada, ¿verdad? También puede hacer a través de un documento que se llama Living Will, que es un deseo de vida, ¿verdad? Como ustedes ven en nuestros países, también aquí se ve las herencias, ¿verdad? O testamentos que las personas hacen, está en la parte legal, que dice, bueno, cuando yo fallezca,
de mi propiedad tal, mi casa va para fulano, tal cosa. Un deseo de vida, ¿verdad? Igual sucede en la parte médica. Entonces, el paciente puede decir en vida, ¿quién puede tomar decisión por él en caso de que él cayera en una condición que ya no, él no pueda, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué es la HIPAA, ¿verdad? La HIPAA es algo que fue originalmente hecho en 1996, como lo ven ahí. Es un acto tiene que ver con el seguro de salud y la responsabilidad de la parte médica. Básicamente esto se hizo para ayudar a asegurar la confidencialidad de los récords médicos en la edad del papel y ahora en la edad de la computadora. La privacidad, las reglas de privacidad se requieren en ambos escenarios, ¿verdad? Papel y computadora. Entonces los pacientes tienen que estar protegidos de las dos maneras y que las prácticas de privacidad se cumplan en ambas situaciones y que el derecho a la privacidad de los pacientes se les respete, ¿verdad? Es una confidencialidad de la información del paciente. Recordemos que este es un principio ético que debe ser observado por todos y el asistente médico no es la excepción. Cualquier información que se obtenga durante el cuidado de la salud no se puede revelar sin permiso de un paciente, al menos que la ley lo requiera, ¿verdad? Por las causas que les dije antes. Entonces, cualquier cosa que usted diga, escuche, haga o vea que otro haga, es confidencial para el paciente. Entonces, durante el entrenamiento de asistente médico, ustedes van a ver todo esto y es responsabilidad de ustedes cumplir la ley, ¿verdad? Que es una ley a través de todo Estados Unidos. Entonces hay que mantener la información privilegiada, protegida. La HIPAA para este fin requiere que se utilicen por lo menos, si en nuestras computadoras que utilicemos passwords que no sean fáciles de descifrar, ¿verdad? Que sean cualquier equipo electrónico que nosotros usemos que requiera uso de password, se tiene que poner una password difícil, ¿verdad? No poner algo fácil. Si se trabaja en una recepción donde es bastante visible lo que estamos haciendo, tenemos que hacer que nuestra pantalla no sea visible. Si es una laptop, tenemos que bajarle la pantalla más o menos a 30 grados, así contra el nivel de la mesa para que no se vea, ¿verdad? Posicionarla de una manera que no revele información de los pacientes para personas que van pasando frente a ella o que alguien se puede hasta quedar parado viendo qué puede detectar ahí. Entonces recordemos que cualquier información que el paciente nos dijo es privilegiada y no se le puede dar a nadie, ¿verdad? Aún los mismos servidores de salud tienen que hacer uso de una información de salud solamente lo necesario para la práctica, no meterse a mucha información, ¿verdad? Entonces no debemos de estar viendo más de lo necesario. Por en otras palabras, no podemos andar curioseando del expediente de nadie. Tanto es así que yo no puedo ni ver ni mi propio expediente en la parte, así debería de ser, ¿verdad? Porque, o viendo expedientes de mi hermana o mi hermano, a pesar de que son hermanos y todo, no se puede, ¿verdad? Aunque la persona tenga acceso a eso. Entonces eso significa que nosotros debemos de conocer las prácticas de privacidad. Eso es un derecho a la intimidad que todo paciente como persona tiene, ¿verdad? Y hay que protegérselo. Recuérdense que es una propiedad de él o de ella que no puede estar en el escrutinio público, ¿verdad? Que todo el mundo la ande como viendo o divulgando. Entonces recordemos que eso es una práctica que hay que hacerla en cada minuto. Entonces, ¿qué efecto ha tenido esta práctica de privacidad? Básicamente ha creado estándares que son de uso ya común en guías que se utilizan en récords médicos y en cualquier otra información de la práctica médica. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de la ley y la ética. ¿Qué es una cosa y qué es la otra?
Básicamente, ética sería la buena conducta de alguien, el carácter que tenemos, los motivos que nos llevan a hacer algo, ya sea por valores o ideas que nosotros tenemos y le damos un sentido al bien y al mal, ¿verdad? Recuerden que la ética no es universal en cuanto a que todos la perciben igual. Hay personas que podrían ser que no reconocen la ética, ¿verdad? No le ven nada incorrecto a las cosas y por eso personas que están descritas en manuales de psiquiatría son antisociales y no conocen la parte ética porque no distinguen valores o ideas en el sentido del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, pero sí, la mayoría de personas sí lo distinguimos. Entonces ya es algo que para nosotros sí es el bien y el mal. Y lo relacionamos mucho con la moral y cómo nos comportamos. Entonces, lo aplicamos en la vida diaria, ¿verdad? Cuando estamos en la sociedad como ciudadanos o en organizaciones como profesionales médicos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, la ética está bien amarrada a la parte moral y la parte moral está bien amarrada a la parte ética. Son creencias acerca de lo que es correcto y lo que es erróneo. Entonces, eso no lo podemos apartar el uno del otro, ¿verdad? La moral sí se define de esa manera, ¿va? Como un conjunto de costumbres y normas que nosotros tenemos que nos ayudan a dirigir nuestra vida y el comportamiento propio y así como evaluamos el comportamiento de otras personas, pero sí lo podemos aplicar en la salud, ¿verdad? Por ejemplo, ahí les puse esas dos fotografías del señor de la izquierda poniéndose sus manos en la cabeza y la enfermera al lado derecho también, ¿verdad? Pensativa. ¿Por qué? Porque probablemente la enfermera vio algo en el paciente que la hizo pensar que era algo incorrecto, pues, moretes en la espalda, golpes en las piernas, que nos fueron explicados de una manera propia, ¿verdad? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué tiene moretes en su espalda? Y la persona adulta mayor, probablemente víctima de un abuso, se inventan cosas, ¿verdad? Que se golpearon con la puerta, que se deslizó, que entonces viene ya la parte ética, ¿verdad? Si yo tengo que reportar esto o no, ¿verdad? Esa es la parte ética hasta el momento. Pero cuando la ley llega, ya recuérdense que la ley son reglas de conducta y acciones, pero ya son promovidas por alguna institución, ¿verdad? El gobierno municipal tiene leyes, el Estado y el mismo país tiene leyes, ¿verdad? Son ya, aquí hablamos no solo de creer que son buenos o malos, sino que son también estas leyes están amarradas ya muchas veces a multas, prisión, todo eso. Entonces ya no es solo decir, oh, eso es malo, lo que hizo yo es malo. Sí, pero lo que hizo malo tiene una ley que la castiga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo, yo sé que es malo, pero la ley también le pone un valor, ¿verdad? Que puede ser multas o puntos a la licencia de uno. En la medicina es igual, ¿verdad? La ley aplica ahí. Recuérdense que esa palabra que está ahí a media diapositiva que dice tort, básicamente es algo que comete alguien incorrectamente, que puede ser con intención o sin intención. No importa, ¿verdad? Si yo tengo intención de dañar a alguien o si yo tengo la intención de hacerlo o no hacerlo. Ahí está la negligencia, que son actos erróneos sin intención. Mala praxis, ¿verdad? También actos sin intención, erróneos, pero hechos por profesionales. Ahí van médicos, enfermeras, todo, ¿verdad? Ahí caemos todos en esa caja. Difamaciones, hablar de otras personas con falsos testimonios, otra tort, invasión de privacidad, el asalto, ¿verdad? La amenaza de tocar a alguien o hacerle un procedimiento sin su consentimiento, battery, tocarlo, hacer una flebotomía a la fuerza, ¿verdad? Que no se puede hacer. Entonces, eso es bien importante que lo sepamos distinguir. Ahora, en la práctica diaria que ustedes van a ver cuando estén preparando pacientes o tengan encuentros con pacientes, van a ver que una de las responsabilidades que ustedes van a tener, además de tomar historias clínicas, de hacer triage,
El otro día el doctor Polo creo que compartió eso de que en el trabajo que recién empezó. Ya estaba haciendo como estudios clínicas, dijo triage, todo eso. Va a ver él y todos ustedes cuando ya estén también ahí en la misma situación, trabajando como asistentes médicos, que también una de las cosas que hay que ver son los consentimientos, que son básicamente objetos legales, ¿verdad? Médicos, que implica explicarle al paciente qué le van a hacer, que entienda bien qué le van a hacer y de forma voluntaria lo firma. Eso es bien, bien importante conseguirlo, ¿verdad? Entonces, recuerden que hay 3 tipos de consentimiento: el implícito, el 2 dice expreso y el 3 el informado. El implícito es cuando el paciente hace una cita en una clínica, él quiere llegar ahí. El expreso es cuando el paciente aprueba una acción de forma verbal. Que yo le diga, le vamos a tomar la presión arterial. La presión arterial, que es algo, no es invasivo, solamente requiere un expreso. Que él diga, sí, está bien, pero hay otras cosas que necesitan el expreso y el informado, que el paciente recibe más información de lo que le van a hacer, que involucra saber si hay riesgos, si el procedimiento es necesario, si hay alternativas a ese tratamiento, y ya el paciente decide si sí o no. ¿Verdad? Entonces, dentro de las decisiones puede ser que diga que no, pero si él dice que sí, lo va a hacer en forma voluntaria y lo firma. ¿Verdad? Ahora, volviendo a lo que es lo de la HIPAA, estas siglas que ven ahí, abreviación PHI, es bueno también que sepan ustedes qué es y qué incluye. Por ejemplo, el PHI es lo que se llama protección de información de salud protegida. ¿Verdad? Entonces, esa información es bien completa, ¿verdad? Porque incluye información personal del paciente que lo puede identificar a un paciente en particular. Incluye también acerca de su presente, pasado y futuro, ¿verdad? Cuando digo futuro es, le hicieron un examen hoy que lo vamos a saber mañana o pasado, mañana. Entonces va a ser ya PHI esa información, ¿verdad? Incluye, por ejemplo, su nombre, dirección, teléfono, Social Security, correo electrónico, identificadores como pueden ser imágenes, una foto, características biométricas de ese paciente. También incluye condición física, mental del paciente, qué tratamientos ha recibido, la forma de pago para el tratamiento. Recuérdense que el PHI puede estar en 3 maneras. Puede estar electrónico, escrito y hasta verbal, ¿verdad? Si yo en un pasillo hablo de un nombre de un paciente, que en vez de decir el paciente y dio sus iniciales, pues PJ, que vino esta mañana, se le mandó un examen de un ultrasonido, ¿verdad? De la vesícula. Sí se da información de alguien, pero bien difícil que alguien con la PJ amarre el diagnóstico y quién es. Pero yo si ya digo cuáles son la PJ, entonces sí ya se estaría una violación de HIPAA porque PHI se está liberando, ¿verdad? Entonces los pacientes, recuerden, dentro de los derechos que yo les dije, sí tiene derecho al acceso de su PHI, él y hacer otros que puedan tener derecho al PHI, ¿verdad? La información, recuérdense que se maneja de varios sitios a varios sitios. Por ejemplo, de la clínica al hospital, de la clínica al especialista, de la clínica al departamento de salud, de la clínica al centro comunitario, de la clínica a estas agencias que se llaman visiting nurse, de enfermeras de visita a las casas, ¿verdad? Que es bien común verlo ahora. Entonces anda de lado para lado y hay que estar seguro que se hace de manera correcta. El récord electrónico dijimos que protegerlo con buena clave, proteger la pantalla del ordenador.
Si hay errores se pueden corregir, pero hay un protocolo para corregir errores, ¿verdad? Ahora vean esto. ¿Se puede liberar información sin querer? Sí, ¿verdad? Puede ser. Recuerden que conversaciones confidenciales entre proveedores pueden liberar información sin querer. Alguien puede escuchar nombres de pacientes, pueden escuchar diagnósticos, pueden escuchar al médico hablando con un paciente en áreas semi-privadas, no necesariamente entre dos doctores, sino que el paciente con el doctor está hablando y ahí hay una comunicación legal, pero lo están haciendo en una zona no privada. Si alguien pasa por ahí y les escucha, sería una liberación de información de forma accidental, pero está pasando. Entonces, el estado de cuidado de la salud debe de coordinar con los pacientes, que la estación de enfermería es un área que hay que ponerle como restricción de no hablar fuerte, no dar nombres de pacientes. La farmacia también es otra zona que la gente ocupa para discutir casos de pacientes, ya sea por teléfono o en forma personal, y hay que tener cuidado ahí también. Pero el sitio que más comúnmente se menciona como violación a información es el elevador, ¿verdad? Y por eso les puse esa foto ahí, de esas dos personas que se están platicando, llevan el cuadro en la mano, uno, y la señorita que está ahí de camisa roja, oyendo todo, ¿verdad? Entonces, recuerden que el ascensor sí es una zona muy pública y hay que tenerla en mente, que no caigamos en la tentación de hablar de alguien ahí, ¿verdad? Antes de irme a lo que es la parte de lo que es el derecho de los niños, quiero comentarle algo de lo que es la JIPA también, que es bien interesante que lo mencionemos ahora que estamos hablando de ella, que es, por ejemplo, que alguien me puede decir, por ejemplo, hay unas informaciones que son bien sensitivas de que se conozcan. Por ejemplo, les doy un ejemplo acá. PHI sensitiva para muchos podría ser resultados de HIV. Nadie quiere que su resultado, ya sea negativo o positivo, ande, como dicen, de boca en boca, ¿verdad? Que pasando, oh, miren, información genética también, ¿verdad? Que diga, oh, si este tiene diagnóstico de sickle cell anemia o le hicieron fenilketonuria, todo. Esas son informaciones sensibles. Muchos estados tienen leyes que protegen esas informaciones con el asterisco de información sensible. También personas que han tenido tratamientos de alcohol o droga, de uso de droga, es información sensible, ¿verdad? O psicoterapias, ¿verdad? Nadie quiere que sepa que alguien estuvo un año en psicoterapia por a saber qué, ¿verdad? Esa es otra información. O también el estado mental de alguien o récord de consejerías por cualquier causa, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tengamos en nuestra mente. ¿Qué puede pasar? También recuérdense que hay restricciones que ya las mencioné, que alguien puede pedir restricción de su récord médico o comunicación a través de restricciones alternas, ¿verdad? Médicos también pueden ser objetos de restricciones de pacientes. Para darles un ejemplo, alguien puede decir, yo no quiero que mi médico primario reciba mis resultados, ¿verdad? No quiero que me llamen a la casa, al teléfono de la casa, por favor. Todas las llamadas que me las hagan, háganlas al celular. El paciente lo puede decir y hay que respetárselo, ¿no? Otra cosa también de lo de HIPAA, que no está en diapositiva, pero se los quiero comentar, es una regla que se llama lo mínimo necesario. Aquí, por ejemplo, muchos hospitales le dicen a los trabajadores que accedan a información de paciente lo menos posible, ¿verdad? Solo para hacer el trabajo que se necesita. No podemos compartir información más que lo que permite la ley para un tratamiento, pago o operaciones de la clínica, ¿verdad? Si hay alguna duda, siempre ellos dicen comuníquese con la oficina de, de lo que maneja la HIPAA si tienen alguna duda al respecto, ¿verdad?
Siempre preguntémonos cuando vamos a compartir información de un paciente. ¿La otra persona realmente necesita la información que me está pidiendo para hacer su trabajo? ¿Es la cantidad de excesiva que me está pidiendo? Si solo le van a hacer un examen de orina, porque me está pidiendo reportes quirúrgicos o de otras índole, ¿verdad? Ya con eso ya me va dando la pauta que no puedo yo compartir más información que la ley me permite, ¿verdad? Entonces, les dejo esos. Ahora también con la familia y amigos, ¿verdad? Muchos proveedores podrían liberar información a miembros de familia o amigos cercanos, que ustedes saben que son amigos, si el paciente lo autoriza. Recuérdense, no porque es el mejor amigo y yo lo he visto afuera platicando y riéndose con él, a la primera de cambio me preguntan cómo está la paciente y yo le empiezo a decir, no, si está mal, y miren, le salió esto en el examen. No, ¿verdad? También pacientes que están incapacitados y que el proveedor, en este caso el doctor, determine en el mejor interés del paciente no dar una información, no hay que darla, ¿verdad? Porque sería una violación de lo que es la HIPAA, ¿verdad? Entonces, espero con esta ampliación que les di un poquito de algunas cosas que no estaban en la diapositiva, tengan una mejor percepción de lo que es la HIPAA y la información que se maneja en estos escenarios, que básicamente es proteger la información de los pacientes, no liberar nada fuera de contexto para no meternos en problemas, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo de los récords médicos de niños. En la mayoría de casos de los de niños, recordemos que el representante del niño es su papá, ¿verdad? Su papá, su mamá, biológico, pero no necesariamente solo ellos, ¿verdad? Si un papá biológico pierde el derecho a un niño, el papá por adopción o por lo que se conoce como foster, que es el que lo está cuidando, él maneja ahora el derecho, ¿verdad? Del niño a definir su tratamiento. También no olvidemos que existe lo que se llama el menor maduro, que son adolescentes que entre la edad de 10 y 18 años ya pueden tomar conocimiento de sus tratamientos, ¿verdad? Y riesgos. Recuérdense que un menor podría ser ya papá a los 15 años, tener ya familia, y se ha visto mucho. Parejas de 15 años, el muchacho y la muchacha ya tienen un niño o 16. Entonces eso ya los pone en una condición de menor maduro, ¿verdad? También recuerden que están los menores emancipados, que son adolescentes que ya se pueden sostener bajo la edad de 18 años. Algunos están hasta acompañados. Entonces, también otras veces la corte los emancipa, les da una extensión de que pueden ser ya independientes. Y muchos de ellos ya ni viven en sus casas, ¿verdad? Ya no viven con los papás. La tutela legal ya no le pertenece al papá porque ni lo ha visto en un año, 2 años. Entonces, esas condiciones ya le da a él que él puede definir tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, manejo de abuso de alcohol y droga, puede donar sangre si así lo quisiera, o iniciar un tratamiento de salud mental, si así lo quisiera. Entonces, quedándome aquí, también otra de las cosas que les quiero compartir es, por ejemplo, de los padres o tutores legales. Recuérdense que si todavía están en esa situación, sí son los que reciben información de ese menor y deciden tratamientos por él, ¿verdad? Allí también hay excepciones a la regla y estas podría ser que si los padres, aunque son los biológicos y el niño vive con él, si por alguna razón los declaran incapacitados y no pueden tomar decisiones por ellos, la ley se los quita, ¿verdad? Y ya otra persona decidirá por ese menor. También, si se sospecha que existe o se declara confirmado algún abuso, una conducta abusiva de un papá hacia un niño o abandono del papá al niño, también es una excepción que pierde el poder de decidir por ese niño, ¿verdad?
otra cosa también ahí. Bueno, aquí les llegaba con esto. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que es HIPAA. Si ustedes ven que es bastante la información, pero es de fácil comprensión porque es más que todo proteger la información del paciente. Sí, claro.